Muy bien. En la clase anterior est- estuvimos definiendo lo que es la religión y el término o el vocablo religión originalmente, ¿qué es lo que significaba? Ligar al ser humano con Dios en cierta relación. Perfecto. Religar o atar al hombre con Dios, religarlo con Dios en cierta relación. El término religión actualmente ha cambiado, ha variado o ha mutado su significado, la connotación ha adquirido un sentido más negativo. Algunos lo mencionan o aluden a la Iglesia Católica Romana, va a ser formalista, ritualista, poco espiritual o algo rutinario, de acuerdo a lo que estuvimos comentando en la clase anterior. Pero originalmente religión significa eso, atar o religar al hombre con Dios en cierta relación. Incluye la relación. Emily Durkheim, un sociólogo de la religión, padre de la sociología de la religión, ha establecido ciertas características de la religión, y estas características son, ¿cuáles son? Una de estas es lo sobrenatural. También la otra característica es Se define como un conjunto de creencias también. las creencias, perfecto. El misterio se encuentra también dentro de la característica de la religión. Existen ritos, hay divinidad, y la distinción entre lo sagrado y lo profano. Son algunas de las características de la religión. En un sentido metafórico, la religión se puede distinguir de las religiones, Como como por la ejemplo política. la política. Ahí están los activistas, políticos y pasivos. Y también las otras religiones que son más individualistas, algunas son activas, otras contemplativas. Son las religiones narcisistas. Muy bien, esas son algunas religiones, en el sentido más metafórico de este término de la religión. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior entonces. Y en esta segunda clase vamos a ver ya el hinduismo, la primera religión. Vamos a trabajar qué son los Vedas, las tradiciones, las grandes epopeyas, qué significa o qué quiere decir la religión telúrica, también las similitudes que tiene el hinduismo con el cristianismo, cuáles son esas similitudes entre el hinduismo con el cristianismo, cuáles son las diferencias entre el hinduismo y el cristianismo, también es lo que vamos a ver en la otra parte. En cuanto a lo divino, ¿qué concepto tienen los hindúes acerca de la divinidad? Todo eso es lo que vamos a trabajar en esta siguiente clase. Ah, hay hermanos que están esperando aquí, no lo puedo ver. Ah, no suena. Ahí está, voy a tener que anotar aquí. Reproducir el sonido una vez que alguien se une a abandonar. Ah, está. Ya, ahora sí están todos los hermanos. Perfecto. Vamos a hacer la presentación entonces de la siguiente parte. Bueno, seguido, mis hermanos. Bien, ahora cuando se unen, yo creo que voy a escuchar cuando alguien se una. Sí, estoy escuchando. Perfecto. Todos ven las presentaciones completas en su pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por responder porque no logro ver todos los que están conectados acá. Bien, nos vamos a trabajar entonces con el hinduismo, la primera religión.
Extraordinaria esta religión, fascinante. Algunos le han dedicado toda la vida para estudiarla. Leí este libro. En realidad lo hace sentir a uno un ignorante en cuanto a las religiones, que justo Smith. Él es considerado como una autoridad mundial en la historia de las religiones y la filosofía de las religiones comparadas. No lo di como libro de lectura porque realmente es muy difícil entenderlo. El otro más sencillo, el de guía, el libro que ustedes están trabajando es mucho más sencillo, pero este es complejo, pero es una de las autoridades mundiales de la historia de las religiones del mundo. Yo quedé encantado con este libro cuando lo leí y cuando describe realmente a los hinduistas. Muy difícil llegar al pensamiento, a las creencias de estos grupos. La hermana Danay o la hermana Belén, no sé quién me preguntó sobre la nueva era, el libro de este libro de Pablo Hoff, Otros Evangelios, ustedes mismos lo pueden descargar de PDF. Otros Evangelios se llama el libro de Pablo Hoff. En un capítulo trata acerca de la nueva era. En el capítulo 8, si es una religión o no es una religión. Bueno, aquí evidentemente es una religión, porque hablan acerca de un nuevo nacimiento espiritual, por ejemplo, de la promesa de la hermandad universal, tienen unas creencias escatológicas igualmente, pero las características de estos grupos son multiformes. Eso quiere decir que tienen muchas creencias de todas las religiones y quieren transformar la sociedad, salvarla, como la gran mayoría de las religiones. Obviamente que rechazan los conceptos del cristianismo, pero prefieren doctrinas del hinduismo, del confucianismo y del taoísmo. Trabajan o practican la clarividencia, la hipnosis, la telepatía, las ideas sobre los ovnis, los ejercicios del yoga, y tienen nociones de la reencarnación, del pensamiento positivo, acepta las profecías, revelaciones de los medium. Es un sincretismo religioso. Quieren unir la ciencia con sus creencias religiosas. Son panteístas porque dicen que todo es Dios. Eso más o menos se caracteriza en la nueva era. Tienen concepto de Dios, de la conciencia planetaria, otros mundos, ser extraterrestre, tienen una visión holística. Hacen un resumen todo el capítulo 8 de este libro de Pablo Hoff, Otros Evangelios. Describe todo lo que es la nueva era. Muy buen libro, delgado también. En PDF lo puede descargar ustedes. Si no lo encuentran, me lo piden y yo lo envío porque lo tengo en PDF. Es el mismo que yo tengo acá. Bien. El hinduismo, entonces, la fuente de donde se sustenta la creencia budista. A ver, voy a ver aquí. Las fuentes de donde se sustenta o está basada la creencia hinduista o las creencias hinduistas son los Vedas, lo que para nosotros constituye nuestro fundamento desde la Biblia, para los hinduistas son los Vedas. Los Vedas significa visión, conocimiento, es una palabra sánscrita del género masculino, está emparentada con el latín video, ver, con el griego oida o saber, porque se ha visto. Según la creencia hindú, estos son, miren lo que dicen, los hindúes con respecto a los Vedas. Son libros exhalados por Brahman en forma de palabras. ¿Cuál es la idea de exhalados? De el aliento de Brahman en forma de palabras han dado forma a estos libros. El aliento de Brahman, o son exhalados por Brahman. Ahí ya tenemos, puedo ir anotando mientras tanto la semejanza y la diferencia con el cristianismo. El cristianismo, la Biblia también es exhalada
por Dios, por el aliento de Dios. Y eso significa inspiración, soplados por Dios, exhalados por Dios. En este sentido, ellos tienen la misma creencia que nosotros en cuanto a los libros sagrados. Para ellos, en Brahman inspira, empleando nuestros términos, empleando los términos nuestros para lograr entender el concepto de exhalar las palabras de Brahman para que fueran escritos estos libros. También tiene libros sagrados entonces. La diferencia es que Brahman es impersonal, concepto panteísta. En cambio nosotros los cristianos, el Dios es una persona, es algo personal. Que los sabios videntes conocieron por visión directa y que fueron transmitidos por el oído y finalmente fueron escritas. Es decir, hay escritores también sagrados por medio de una visión directa. Es decir, es casi lo mismo que la visión de Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel y los otros profetas. Escribieron lo que Dios les mostró, acá también. Ellos escribieron lo que Brahman les mostró. Son los textos más antiguos de la literatura india. Cuando hablamos acerca de indio o India, nos referimos a los que viven en la India. Cuando nos referimos a hindú o hindúes, nos referimos a indios que son de la religión hindú. No todos los indios son hindúes. Algunos son cristianos, budistas, jinistas o musulmanes. Pero todos los indios viven en la India. Para entendernos cuando hablemos acerca de los indios e hindúes. Y los Vedas son varios, igual que nuestros libros sagrados, Pentateuco, libros históricos, proféticos, sinópticos, géneros narrativos, apocalípticos, epistolar, entre otros, biográficos. Acá también tienen sus libros. Y todo ello constituye los libros sagrados del hinduismo. Está el Rig Veda. El primero significa verso sagrado o Veda de las alabanzas. Son como los salmos acá, en los libros sagrados nuestros, porque son alabanzas. Están escritos en verso sagrado. Está compuesto entre los años 1500 y 1200 antes de Jesucristo. Es decir, corresponde casi a la misma época en que fue escrito el Pentateuco. 1500, 1200 antes de Cristo, la misma época. O entre la misma época en que se escribió los libros de Moisés. Otro libro está el Yajur Veda, o Veda de las oraciones, o fórmulas sacrificiales. Son fórmulas para ofrecer los sacrificios y oraciones escritas. Esto de las oraciones es muy antiguo, ¿eh? Y también está en la Biblia. El Padre Nuestro es una oración. Hay muchas oraciones en la Biblia. Nosotros lo podemos utilizar para dirigir nuestras oraciones también al Señor. John Wesley recomendaba también la oración por excelencia, que era la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. En estos escritos, en el Yajur Veda, también hay oraciones y fórmulas para ofrecer los sacrificios. La parte más antigua de estas escrituras corresponde al siglo XI antes de Cristo. Y entre el siglo VII y VI antes de Cristo. Estamos hablando del año 1000 hasta el 500 antes de Cristo se compuso estas obras. En la India y en Jerusalén, en Israel, los libros sagrados nuestros, cristianos, o judeo-cristianos, nosotros heredamos estos libros de los judíos. También está el Samaveda, o Veda de los cantos. Es una reordenación del material del Rig Veda. El Rig Veda, pero reorganizado. De sus 1550 versos, solo son diferentes 78 versos.
todo lo otro son los mismos Rig Veda, organizados del Rig Veda. Otro libro que son la fuente para la doctrina, el sustento de la religión del hinduismo, es el Atharva Veda, o Veda de las fórmulas mágicas. Mire esta idea de las fórmulas mágicas, conjuro, ahuyentar los malos espíritus, es un fenómeno religioso universal. En el campo, la forma de ahuyentar los espíritus en el campo es con puras groserías. Yo me acuerdo en el campo cuando estaba claro, con el sol, se caliente, la noche se enfría, comienza a sonar, pero ¿qué decían los familiares? Están penando, decía, me acuerdo. Y la madera estaba construida de madera, como esta madera que está aquí atrás. Con el frío y el calor de las noches comienza a crujir, un propio que se está congelando, hace frío. Comienzan a crujir, están penando, decía. Y a veces escuchaba el chonchón, creo que le llamaban. Chonchón eh, era sí, ese es el nombre. Tenía otro nombre, no recuerdo el nombre que le daban. Y mi tío, que era carabinero, mire, carabinero, estaba en Tierra Amarilla, salía con el revólver a disparar, con insolencia y grosería, salía a corretear a los brujos. Increíble, pero otros ponían una cruz de palqui, parece, amarrados con hilos rojos. Otros ponían ¿qué cosa ponía en la puerta? ¿Cómo se le ponen a los caballos? Una herradura. ¿Qué más? ¿Qué otra fórmula conocen ustedes? Algo de plata, profe. Plata también, ¿sí? ¿Se ve? Ya. La La, ruda creo que es. la ruda La también, sí. La ruda ruda. igual. La ruda. Igual la ruda. Nosotros tenemos una ruda antes en la puerta de la casa para que no entren los espíritus. Eso nos convertimos a Cristo. Salió la Virgen María y la ruda. Salió todo eso de la casa. Pero todas esas cosas supersticiones, pero a donde uno ande, están hasta el día de hoy. Hay gente que trabaja en la ciudad, anda con una cosita aquí, un hilo rojo, para espantar a los espíritus, los demonios. Y acá también, en estos libros, en el Atharva Veda, también se encuentran, pero en forma escrita, no oral. Hay fórmulas mágicas. Esta es la fórmula que tú tienes que decir esta frase y el espíritu se va a ir. O para ahuyentar a los malos espíritus. Para tener éxito en el amor. Salud, larga vida. Mire, necesidades de todos los seres humanos de todos los tiempos, satisfacen a esta gente. En los escritos hindúes. Por eso algunas de estas iglesias que hablan de que le va a ir bien en el amor, en la salud, tener larga vida o éxito, atraen a la gente porque esas son las necesidades de toda la gente. Y quizá en el evangelismo también podría emplearse esto, ¿eh? De Cristo satisface estas necesidades básicas de los seres humanos. En la radio, uno cuando va en un colectivo, en la micro, se escucha de un grupo que viene de Ecuador o de Colombia, que hacen estos conjuros. Lo primero dicen amor, salud y trabajo. Eso son lo que se repite en esta necesidad. Acá también, en este libro, se encuentran los conjuros, fórmulas para expulsar los malos espíritus. Como contenido también más, hay un contenido, bueno, esto de lo popular, pero también hay un contenido más especulativo y filosófico. Todo esto se encuentran en estas fuentes primarias, las fuentes del hinduismo, que son considerados exhalados por el dios Brahman, escritos también por personas que vieron las visiones cuando Brahman se lo estaba otorgando. Pero Brahman no es una persona, sino es una energía, una fuerza. Es Dios, pero no el mismo Dios nuestro, sino un Dios impersonal. También tienen tradiciones estos grupos, los hinduistas. Varias tradiciones. Están
no sé cómo se pronuncia esto, en Saunraura Sutras, o descripción de los grandes sacrificios públicos. También están los Grilla Sutras, sacrificios familiares, ritos domésticos, normas para la construcción de la vivienda, preservación de las enfermedades, ritos amorosos, cultos funerarios. Todo está escrito en estas tradiciones también. Están los Dharma Sutras, las leyes del Dharma, ley, derecho y la religión, y los Manava Sutra, código de Manu. Manu, ¿quién fue Manu? Fue un nombre del primer Manu, nombre del primer hombre de cada era. Así lo definen a esta persona, un hombre de cada era. Es protagonista del diluvio. También hablan acerca del diluvio, que se disfrazó de pez, salva las plantas, los animales y a los hombres en un barco, dice esta tradición. Es como la versión de Noé de la Biblia, pero adaptado a la cultura hindú. Aquí hay un argumento para el diluvio universal, aunque no todos están de acuerdo con el diluvio universal. Puede ser que todos los descendientes de Noé llevan consigo la experiencia del diluvio, pero luego se contextualiza en sus propias tierras. Por lo tanto, tampoco es un argumento para hablar acerca del diluvio universal. Es un poema de 2685 versos, escrito en torno al siglo I, pero esto fue escrito después de Cristo. Esa es la diferencia con los escritos cristianos o judeocristianos, que son del 1500 a.C., cuando se escribió, pero que están recopilando fuentes muy antiguas, quizás orales, o no lo sabemos, no estamos seguros cómo se transmitió el relato del diluvio, pero fueron escritos en 1500 antes de Cristo, acá en el siglo I después de Cristo. Ahí está la diferencia en cuanto a la distancia entre un escrito cristiano y este, que expresa o manifiesta el diluvio. Expone el origen de los dioses y del universo. También en este libro, en esta tradición de Manu Sutra, o Código de Manu, se habla del diluvio y de la creación, del universo, así como las leyes rectoras del comportamiento de los seres humanos, en materia de religión, moral y política. Ahora, eso es una religión porque le dice a los seres humanos cómo se deben comportar en temas religiosos, morales y políticos. En casi todas las culturas existen el diluvio, ¿eh? Aquí lo relatan. Claro, esto fue mucho tiempo después. No sé si ustedes han escuchado de la leyenda del Kaikai y Tren Kaikai Filu. Sí, profe, yo por lo menos sí. Describe también el diluvio, ¿eh? Habla del diluvio, Tren Kaikai Filu. Mi mamá me dice que cuando le contaban esa historia del Tren Kaikai Filu, después no podían dormir ninguno de los niños porque quedan todos asustados de estas serpientes gigantes que peleaban unas contra otras, y una se enojó y dejó la escoba por acá por Puerto Montt, porque con su aletazo en el agua dejó muchas islas. Esa es la explicación que da de las islas. Y después una desarrolló el diluvio y una se levantó para salvar a la humanidad. Eran 4 que se salvaron. Esa es la historia del Tren y Kaikai Filo. También habla de un diluvio, ¿eh? Claro que no se sabe de cuánto tiempo tiene, porque la historia del Tren y Kaikai Filo es oral, no se sabe cuándo se originó. Descendiente de Adán y de Noé tiene que ser. De ahí viene esa historia. Y en otras regiones también se preserva esta historia antigua del diluvio. Acá del diluvio y de la creación, pero adaptada a la cultura hindú. Y también tiene forma escrita. También tiene grandes epopeyas. Estas epopeyas es el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata no se puede precisar su autor o los autores de
de esta epopeya. Fue compuesto probablemente en torno al siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando del año 300 entonces. Siglo IV antes de Cristo. Sí, estamos en el 300 antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Aunque su estructura actual parece ser del siglo IV después de Cristo. Es un poema. Le gustaba escribir en poemas a los antiguos, como estamos apreciando aquí en la cultura islámica, en los de Mesopotamia también, los iraníes, y acá los hindúes, del mismo modo como los judíos, les gustaba el poema. ¿Por qué el poema? Porque el poema es una expresión del alma y del espíritu, de lo místico. Los poetas dicen que se relaciona muy bien con los místicos, porque para escribir un buen poema se debe estar en un estado de éxtasis. Y los que han llegado al éxtasis, ¿cómo le llaman ellos? A la unión con la... Algunos dicen que no han llegado nunca a esta unión con la divinidad, con ser absorbido en la divinidad. ¿Se entiende el lenguaje? Los místicos, los poetas están muy relacionados, está relacionado a la religión esto. Por eso se escribe estos textos religiosos en poemas. Epopeya más extensa de la literatura universal. En la más extensa de la literatura universal. No hay otra epopeya más extensa de la literatura universal. Tienen su peso pesado esto. Tienen su peso en la literatura los hinduistas, porque tiene 90.000 estrofas. 90.000 estrofas de 2 o 4 versos cada una de las estrofas. Cualquier cantidad de escritura le gustaba escribir a los hindúes. Relata hechos que son históricos solo en su base o punto de partida. Son leyendas, ficciones, pero que son estas como novelas históricas. Relatan eventos históricos, pero son ficciones, acá también. Solo en su partida son históricos, pero son epopeyas y habla acerca de luchas mitológicas entre los Pándavas con los Arjuna, grupos que se enfrentan entre sí al frente, y los malvados Kauravas, en torno al año 1000 antes de Jesucristo. Está describiendo las rivalidades de 1000 años antes de Jesucristo, de grupos. Son similares entre la Araucana de Alonso de Ercilla. Son históricos en su base, pero los hechos pormenorizados están revestidos de metáforas. La Araucana de Alonso de Ercilla, donde habla acerca de Caupolicán, de Galvarino, ¿de quién más habla ahí en la Araucana? Caupolicán, Galvarino, entre otros. Y de Colo Colo. Ahí aparece el Colo Colo, ¿eh? De un anciano que le da un sabio consejo a los que se querían pelear entre los mapuches, y se supone que tenían que pelear con los españoles, y como no se ponían de acuerdo quién iba a liderar las batallas, Colo Colo le dijo: el que pueda soportar un tronco en su hombro por más tiempo, entonces ese va a liderar, ese va a ser el toqui. Es un evento histórico de la guerra entre los españoles y los mapuches, pero de que fue verdad, de que Colo Colo le dijo: tomen un tronco, el que más tiempo lo tenga al hombro, ese va a ser el toqui. Eso no hay seguridad de eso, porque son similares a este tipo de epopeyas que se encuentran en los escritos hindú. De que Caupolicán, cuando iba a ser sacrificado o iba a ser muerto, llega su esposa Fresia y le arroja en sus brazos a su hijo, porque se dejó atrapar por los españoles. También eso es parte de la leyenda, de la mitología. La base histórica es real, pero es historia, pero está revestido del lenguaje metafórico. Acá también ocurre de manera muy similar. Es histórico en su base, pero los hechos están revestidos de metáforas. En eso consiste el Mahabharata. Otro de las grandes epopeyas, y esta, el Mahabharata, es la más grande, la más extensa de la literatura universal. 90.000 versos de 2 y 3, o sea, estrofas, perdón, 90.000 estrofas de 2, 3 y 4 versos. El otro es el Ramayana.
significa un curso, un canon. Vida de Rama tiene 48.000 versos. Una persona que quiera estudiar el hinduismo ya primero tiene que leer el sánscrito y después leerse todos estos libros. Qué cansador y fatigoso. Algunos lo han leído, este libro que yo le mencioné de Smith, Justo Smith, él lo ha leído, ha estudiado el hinduismo, sabe el sánscrito, lo lee, ha leído todos los libros que estoy comentando acá, es una autoridad el hombre. Si bien su manuscrito es del año 1200 después de Cristo, Rama es el héroe nacional y arquetipo de todas las virtudes hindúes. Es el con el cual se identifican todos los indios, con Rama, es nuestro héroe nacional. El arquetipo de todas las virtudes hindúes, que fue considerado más tarde, no en esta epopeya, un avatara. ¿Qué es lo que es un avatara? La encarnación de un dios. Para nosotros, Rama es como, para ellos, como Cristo, porque representa el modelo de las virtudes, Rama. Y mire lo que dice más tarde los hindúes, dijeron que se fue un avatar o avatara, se reencarnó en un dios, del dios Vishnu y deidificado. Quizás de ahí vienen los liberales para decir que Cristo se encarnó y luego se convirtió en Dios. Lo más probable es que están dialogando con las religiones hindúes, pero no, otra religión, no se puede hacer esa comparación. O decir que el cristianismo es una acomodación de las religiones hindúes. Fueron los musulmanes persas del siglo VIII los primeros en llamar hindúes o indios a los que vivían al sur del río Sindhu, de donde hindú o indo, de ahí viene indo o el indio. La palabra indios designa a los habitantes de la India. Bueno, ya lo expliqué. Hindúes a los que son de la religión hindú. No todos los indios son hindúes, porque hay cristianos, budistas, musulmanes y también cristianos. Los Puranas del arcaico antiguo del siglo III, segundo antes de Cristo, que exponen el origen del universo por emanación, su destrucción y su restauración cíclica, la genealogía de los dioses, de los antiguos videntes, la cera de la historia, en cada una de las cuales hay un Manu o antepasado de las dinastías antiguas. Mire, toda esa estructura que está en la mente de los hindúes, hablarle de Cristo, aunque hay ciertas relaciones, los misioneros hablan de los puntos de contacto, o también le denominan ellos las analogías de fe. ¿A qué se refieren los puntos de contacto o las analogías de fe? Son algunas prácticas, creencias, tradiciones o leyendas que son muy parecidas al cristianismo. Y eso sirven como punto de contacto para comenzar la evangelización. Son puentes de contacto, analogías de fe. Son muy parecidas, es una analogía de la fe cristiana. Algunos señalan que son preparados por el Espíritu Santo con anticipación para prepararle el terreno a los misioneros para evangelizar. Esta estrategia lo emplea el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando le dice: ustedes adoran a un Dios no conocido. Yo soy un predicador de ese Dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocer. Yo soy, y yo lo conozco, y se lo voy a presentar. Pero yo soy predicador de ese Dios no conocido. Y habla acerca de Jesucristo. Pero ellos, su idea no eran obviamente no se refería a Jesús o a Dios cristianos, sino que era una superstición, una leyenda nada. Pero sirvió para que el apóstol Pablo comenzara desde allí su discurso evangelístico en Atenas, en el Areópago. Acá también, con los hindúes, porque hablan acerca de la creación.
Hablan acerca del diluvio. Ahí ya están los puntos de contacto, las analogías de fe. Hablan también de un Rama, que tiene cierta característica con Jesucristo, que el arquetipo de todas las virtudes se encarnó, fue deificado posteriormente. Se puede ya comenzar a evangelizar partiendo de estas analogías de fe o punto de contacto. La religión telúrica, la más antigua del hinduismo, o la prevédica, antes de los Vedas. Los Vedas ya es la fuente del hinduismo actual, pero antes de los Vedas, la religión de la India, o de este sector de los indios, era telúrica. Esta cultura se extendió aproximadamente desde el año 4000 a.C. La religiosidad era telúrica. ¿A qué se refiere lo telúrico? La tierra en cuanto luminosa o divina. Lo luminoso o telúrico es cuando se considera la tierra como sagrado o como divino. Los incas le llaman la Pachamama, o la diosa madre. Los mapuches le llaman la Ñuque Mapu. En castellano se llama la madre tierra. En mapudungún se llama la Ñuque Mapu. Ñuque, madre. Tiene un peso lo que habla en mapudungún, tiene otro peso porque más Ñuque se refiere a la mamá de uno. Y Ñuque Mapu tiene ya un peso ahí semántico esa palabra. Ñuque Mapu, un mapuche, inmediatamente esto es sagrado entonces, la tierra. Por eso es que se oponen contra la forestal y todos estos temas, porque es su mamá. Por eso es que la cuida. Pero pertenece esto de las religiones telúricas. Las religiones telúricas son lo que consideran la tierra como divina. Es conocida esta religión pre-védica, es decir, antes de que aparecieran los escritos sagrados de los indios o de la religión hindú, por las excavaciones que se han realizado desde el año 1920 en el valle del río Indo, a 400 kilómetros de su desembocadura. El lugar se llama Mohenjo-Daro. Medio raro el nombre del lugar. Se han descubierto las llamadas culturas del Indo, antiguas, mucho más antiguas de los Vedas. Todavía no se ha descifrado la escritura. Y mire, 4000 antes de Cristo y ya estaban escribiendo a esta gente. Pero no se ha descifrado la escritura de los indios. Todavía no se ha descifrado su escritura, pero los restos arqueológicos permiten afirmar que su religión era telúrica. Consideraban a la tierra como una diosa. La vinculación de esta diosa madre tierra con la fertilidad agraria parece obvia, pues en no pocos casos la vegetación brota de las entrañas de la tierra. Se habla de una persona acá, de Siva. Es conocido como el príncipe de los yogis y como señor de los animales, y su rostro mira a los 4 puntos cardinales. Junto a la diosa madre, o esta diosa, suele haber una figura humana masculina sentada en posición de loto de los yogis indios. Según todos los indicios, este joven dios es Rudra Siva. Diosa madre tierra, joven dios en figuración animal, serpiente, toro, y humana fertilización agraria, fecundidad humana. Ahí tenemos ahí están esas estatuillas que se han encontrado en el Indo, o cerca de este río. Describen este tipo de religión antigua, la más antigua antes de los Vedas. Antes eran telúricas y después comenzaron a tomar forma escrita y que le dio forma a la religión moderna o actual del hinduismo. La pregunta en cuanto a la religión de los hindúes o de los indios. ¿El hinduismo es una religión o religiones? ¿Qué es lo que es?
es hinduismo, es capaz de concebir su caleidoscopio religioso como una unidad. Es decir, son tantos, pero todos esos grupos son uno solo. Es una especie de eclecticismo. El eclecticismo toma de todos, de todas las religiones, todas las concepciones religiosas, y los integra en su forma de pensar, en su cosmovisión. El eclecticismo del talante indio predispuesto a integrar elementos heterogéneos y hasta aparentemente contradictorios más que a enfrentar y eliminar. Es la característica de la religión hindú. Ellos no son como nosotros. ¿Cuál es nuestra característica como los cristianos? Nosotros, nuestra característica es la unidad. La oración de Jesús fue: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno para que el mundo crea. Los concilios, ¿para qué fue? Para lograr la uniformidad. Hay una sola iglesia, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo. Todas las herejías se van eliminando. Se quiere uniformar la fe, que trate de ser una sola. Pero en cambio a ellos no les interesa la unidad o la uniformidad. No son lógicos como nosotros. Más bien son contradictorios entre ellos. Por eso que no se enfrentan ni se eliminan, sino que se integran todas las posiciones. Aunque la doctrina sea contraria a lo que yo creo, se adopta también y se practica esa doctrina. Tanto es así la cosmovisión, la forma de actuar de los hinduistas, que hasta un ateo puede servir como un sacerdote religioso dentro del hinduismo. Como un ateo puede servir dentro como sacerdote, oficiar como sacerdote. Bueno, esa es la característica de la religión de los hindúes. No son lógicos, son contradictorios. Integran elementos que son heterogéneos y contradictorios en sí mismos. Que el hinduismo, más que una doctrina o idea coherente, tampoco son coherentes. La otra característica de esta religión: no es uniforme, no hay unidad, es contradictoria y es incoherente. Esa es la característica, es ilógica. No hay coherencia, no le interesa. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de investigación, ¿cuáles son lo que se pide? La unidad, la coherencia, la cohesión. Pero esta religión no tiene esos elementos. No son ilógicos, también son incoherentes, son contradictorios. Es una realidad viva más bien, es un camino existencial. Su tendencia a escoger como punto de apoyo o representativo un sistema filosófico religioso determinado y a ensamblar sincréticamente en el mismo los elementos extraños o convertidos de ordinario en símbolos. Increíble, estos grupos ensamblan todas las creencias, elementos extraños, y lo convierten como parte de su propia religión. No hay contradicción, no hay fundamentalismo que expulse de entre ellos o creencias erradas. Herejías dentro de ellos muy extraño, porque se supone que todo puede ser integrado a su concepto como visión religiosa. No son coherentes, son contradictorios y son ilógicos. Son sincretistas y eclécticos. Esa es la definición del hinduismo. Puede decirse que el indio es el pueblo más espiritual de los existentes. La India es como una tierra sagrada. Es cuna del hinduismo, del budismo, del jainismo, del sikhismo. Todos esos movimientos religiosos han salido de la India. El hinduismo no constituye una unidad monolítica, como en el cristianismo. Más bien, el hinduismo es un mosaico de religiones locales y supralocales. No tiene dogmas, no tiene jerarquía centralizada y centralizadora. Los creyentes sí, pues entendemos
Cristo es el que centraliza todas las cosas, el que uniforma todas las cosas, el centro nuestro es Cristo, y hay dogma en torno a Cristo, pero ellos no tienen dogma. Es un grupo de mosaico de religiones locales y supralocales. En el hinduismo caben ingredientes indoeuropeos, islámicos, creencias politeístas, monoteístas, enoteístas, panteístas y hasta los ateos pueden ser considerados dentro de la religión hindú. No hay ningún problema ni tampoco para ellos les es extraño. Para nosotros, un ateo oficiando como sacerdote y enseñando religión, un ateo. Pero en el hinduismo es posible aquello. En el hinduismo no hay un credo religioso. Nosotros sí, pues tenemos un credo religioso. Creo en un Dios, creador, sustentador de todas las cosas, en Cristo, en el Espíritu Santo, en el pecado, la expiación, el ser humano, la escatología. La teología está sistematizada en nuestra iglesia cristiana. Ellos no tienen un credo religioso, sino que tienen incontables credos. Tienen muchos, tantos como grupos, y por descontado ningún enunciado con una formación que sea fija y definitiva, sino que está constantemente modificándose sus dogmas. Increíble, fascinante en la religión hindú, ¿eh? Muy extraño. No tiene dogma. Es sincretista, es ecléctica, es ilógica también. Sin embargo, el hinduismo puede concebir su caleidoscopio religioso como una unidad, e incluso mantenerla a lo largo de los más de 3 milenios de su religión, 3000 años practicando su religión. Hay una manifestación de esta mentalidad india, es el fenómeno llamado inclusivismo. Esa es la otra característica de esta religión. Son inclusivos. Incluye todo lo que le parezca bueno. A considerar idénticos o al menos asimilables, incompatibles con la forma y elemento de otras religiones. Asimilan e incluyen cualquier forma religiosa. Aunque sea contradictoria, igual la consideran propia después. Aunque nosotros pensemos que la religión hindú, por ser inclusiva, sincretista, ecléctica, no tiene dogma, es absolutamente tolerante con todas las religiones, pero no es así. Porque también hay conflictos entre algunos grupos. Con los islámicos, por ejemplo, hay conflictos. Tienen problemas con algunos grupos. Ha existido lucha también con los Sikh musulmanes, los Sikh han tenido problemas entre ellos. Por lo tanto, no hay una tolerancia absoluta dentro de estos grupos. El hinduismo, más que una doctrina o idea coherente, es una realidad viva, un camino existencial. Su tendencia a escoger como punto de apoyo representativo un sistema filosófico religioso determinado y ensambla todo de manera sincrítica. Esa es lo destacable, lo destacado o lo que sobresale de esta religión. Nosotros los cristianos podemos ir a evangelizar. Primero tenemos que hablar el hindi, creo que el idioma, bueno, deben haber muchos otros idiomas, pero el principal es ese, el hindi, o el inglés. Y comenzamos a hablarle a un hindú. Le hablamos de Jesús de Nazaret, que es el creador, sustentador de todas las cosas, es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, murió por nuestros pecados, fue muerto, sepultado, resucitado, fue a preparar un cielo para nosotros. Yo creo en Él, dice el indio. Y nosotros vamos a pensar, ¿se hizo cristiano? ¿O se está predicando al aire libre, una campaña evangelística? Pasen todos los que quieran recibir a Jesucristo. Pasan, supongamos, 300 personas. 300 personas se convirtieron a Jesucristo. Eso es un engaño, porque lo que hizo el indio, ¿qué fue lo que hizo?
incorporó dentro de su religión a otro de los tantos dioses, y el cristianismo lo incluyó dentro de su sistema religioso. Para él, un Dios más, un Dios menos, no es tan relevante. Se va a engañar. Eso ocurrió con unos pastores en Pueblo Nuevo, en Temuco. Se comenzó a congregar un indio en la iglesia. Ellos indicaban que se había convertido un indio a la congregación, un hindú. Pero para él, Cristo era uno de los tantos otros dioses en los cuales él creía. Es engañoso cuando se va a evangelizar a los hindúes, a sus propias tierras, y pensando que se hizo cristiano por el simple hecho de pasar adelante, por ejemplo, o decir que cree en Jesús. Es diferente, la conversión cristiana es diferente. Hay que eliminar su cosmovisión, hacerla, desarmarla completamente. Totalmente. Es difícil hacer eso, porque ellos llevan miles de años con ese sistema de cosmovisión que se lo vienen enseñando desde muy pequeños. El hinduismo, compaginable con cualquier concepto de lo divino, incluso con su negación. Ellos pueden ser politeístas, creen en muchos dioses, más de 330.000 dioses. Lo cita Pablo Joven en su libro Otros Evangelios. O también algunos son enoteístas. ¿A qué se refiere el enoteísmo? Creen en muchos dioses, pero uno de ellos es el más importante de todos. Hay un teísmo de impronta monoteísta también. Otros no creen en Dios. Otros son panteístas, todo es Dios. Pero este Dios no es una persona, sino impersonal. O el panenteísmo, la creación es diferente de Dios. Dios es el alma del mundo, eso es el panenteísmo. Dios es el alma de la creación. Los avataras, o la posible igualdad de todos los fundadores de las distintas religiones y su hinduización. Si nosotros le hablamos acerca de Cristo que se hizo carne, el Logo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y ascendió al cielo, en su mente va a estar pensando en un avatar. Ah, él es otro avatar más. Claro, yo creo en ese avatar, va a decir el indio. O sea, va a ser cristiano, pero para él Jesús va a ser un avatar nada más. Avatar significa uno descendido, uno que ha bajado. La creencia hindú coincide en afirmar que una divinidad, Vishnu o Krishna, desciende sobre algo o alguien cuando declina la justicia, o sea, se generaliza la corrupción y la inmoralidad. Entonces ahí desciende Krishna o Vishnu. De ordinario en cada edad de hierro o final de cada ciclo cósmico, y lo hace para influir benéficamente sobre todo con su ejemplo en la vida de los individuos y en la sociedad. Eso son los avatares, alguien que se reencarna sobre alguien. El concepto para ellos del tiempo también es diferente al concepto que nosotros tenemos del tiempo, porque para ellos el tiempo es cíclico, es como una rueda, interminable, siempre ha estado girando, siempre ha existido. Y una vez que termina el ciclo, vuelve otra vez el ciclo, una y otra vez. Y la salvación para ellos consiste en salir de ese ciclo y lograr el nirvana y unirse con Brahma. Hasta el concepto del tiempo es diferente para ellos. Los cristianos, el tiempo es lineal. Hubo un comienzo, que la creación concluye con la segunda venida de Cristo, pero es lineal. Vamos hacia la meta final, que concluye con el fin de la historia. Cristo le va a poner fin a la historia. Es muy diferente entonces. En muchos aspectos hay semejanzas, pero grandes diferencias entre el cristianismo y el budismo. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver en esta parte. Ahora vamos a dar un repaso de lo que hemos visto. Vamos a dar un repaso aquí. La fuente, por favor, ¿me podrían mencionar algunas fuentes
que sustenta la religión hindú? ¿Cuáles son esas fuentes que estuvimos mencionando? ¿Los Vedas? Muy bien, están los Vedas. ¿Qué El más? Rig Veda, Bueno, hay varios Vedas y el también Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. las tradiciones también y las grandes epopeyas son algunas fuentes para estudiar la religión de los hindúes. Muy bien. ¿Qué quiere decir religión telúrica? Consideraban a la tierra como una diosa. Perfecto. Los que consideran a la tierra como una diosa, entonces, como algo divino, a eso se refiere las religiones telúricas. La religión mapuche, entonces, tiene esa característica de ser telúrica, la ñuque mapu. Tiene una mezcla de animista también, de telúrica, animista, tiene hartas características la religión mapuche. ¿Qué similitudes logra ver usted en el hinduismo con el cristianismo? Similitudes. La inspiración de sus textos. Muy bien, hay una similitud, dice lo mismo, sus textos son exhalados por Brahma, por Dios. ¿Qué más? Tiene escritores también sagrados que tenían una visión directa. Muy acerca de bien. Dios. También tienen escritores sagrados, ¿ah? Y tienen escritos sagrados. Tienen escritos sagrados, sus escrituras son inspiradas o son exhalados por su Dios, y tienen escritores sagrados. Muy bien. Esas son las semejanzas. ¿Qué más? Los Vedas. ¿Qué características similares a a los escritos judeo-cristianos tienen? Son como un canon. Sí, como un canon. Se le enseña a orar también. Hay oraciones ahí. Alabar también. Todo eso se enseña. Son similares a los salmos bíblicos algunos. Perfecto. ¿Qué otros elementos se encuentra en la religión de, de los indios, perdón, en los textos de los hindúes? ¿Qué narraciones similares a las narraciones bíblicas se encuentran en los Vedas, por ejemplo? Sí, mi pastor Jaime. Muy bien, listo, mi pastor. Bendiciones, pastor. Bien, ¿qué relatos similares hay entre los escritos hindúes y los cristianos? Por ejemplo, el Rig Veda es similar a los salmos. Están los salmos, muy Lo bien. comparamos con la Biblia. Tiene algunos relatos que son los mismos que se encuentran en la Biblia, en Génesis. Y son creados o escritos más o menos en los mismos años. Pues, Igual, se ha escrito en los mismos años. También relata la creación y habla acerca de, semejante al diluvio, la creación y el diluvio. Y también otro, la encarnación de un Dios. De Rama habla acerca de la encarnación de un Dios. Esas son las semejanzas. ¿Cuáles son las diferencias que usted ve en el hinduismo con el cristianismo? Aquí todos pueden participar, mis hermanas, hermana Belén, Danay, Christopher también. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Sí? hacer un relato coherente, Claro, no es contra- coherente. es contradictorio. No tiene un credo religioso, sino que toma de muchos credos. Correcto. Son sincréticos, no es lógico, es incoherente, es ecléctico también. Es una religión telúrica, como Es ya una religión mencionamos. telúrica, y nosotros no, más bien el cristianismo señala que la tierra es creación de Dios. Y Dios lo creó para nosotros. Muy bien. Además, el hinduismo es compaginable con cualquier concepto divino. Correcto. Nosotros somos
más riguroso. Solo Cristo salva para nosotros. No hay otra forma de salvación. En cambio, para ellos, todos pueden salvarse, cualquier creencia que tengan. El monoteísmo con el politeísmo, ellos son politeístas, enoteístas, ateístas, muchas creencias, nosotros estrictamente y rigurosamente monoteístas. Sus dogmas se modifican igual constantemente. Sus dogmas se van modificando a medida que transcurre el tiempo, muy bien. Y los dioses de ellos fueron creados, a diferencia de nosotros. Siempre ha existido. Sus escritos han sufrido modificación. ¿Qué más? El cristianismo, el hinduismo es sincrético, el cristianismo es monolítico, tiene una sola doctrina. El cristianismo tiene dogmas, en cambio los hindúes carece de dogmas universales, tiene muchos dogmas, pero muy particulares. Ellos son dinámicos, la doctrina nuestra son estáticas. En el cristianismo no hay conjuro, ni tampoco hay magia. El cristianismo es exclusivista en cuanto a otras religiones. Exclusivista. En cambio, el hinduismo es inclusivista. Incluye todas las otras religiones. En cambio, nosotros, solo Cristo salva. En cuanto a lo divino, bueno, ellos son politeístas y noteístas, ya lo mencionamos aquello. Muy bien, esas fueron la semejanza y la diferencia entre el hinduismo y el cristianismo. ¿Vio usted algún aspecto positivo del hinduismo? ¿Algo que pueda destacar? ¿Algo positivo? Su poesía. Muy bien, la poesía, perfecto. ¿Qué más puede ser lo positivo de esta religión? ¿La tolerancia puede ser o no? Bueno, en cierto modo, no es absoluta tampoco. En algunos casos, pero en otros casos han sido intolerantes. Pero yo no sé si ha sido intolerante de parte del hinduismo, más bien los musulmanes son los intolerantes. Por eso que han tenido conflictos los musulmanes. Pero la religión hindú parece son tolerantes con ellos. ¿En los hindúes es donde están las castas o no? Sí, eso lo vamos a ver la próxima semana. Eso ya podríamos verlo como algo negativo, ¿eh? Pero para ellos eso es positivo porque sirve para conservar no sé qué es lo que era, conservar la estabilidad social. Bueno, ellos lo ven para ellos positivo, nosotros lo vemos de nuestro punto de vista negativo. Perfecto, vamos a finalizar entonces. ¿Algún otro comentario con esta religión? O esta primera parte de la religión hindú. ¿Algún Profe, comentario? ¿Sí? me quedó dando vuelta una idea. Lo que pasa es que el hinduismo busca una unidad internamente, pero el cristianismo ha sufrido divisiones y de hecho mantenemos todavía divisiones dentro de la rama del cristianismo. El catolicismo romano, por ejemplo, frente a la reforma y las iglesias protestantes, siempre se ha mantenido una barrera, po. De hecho, no, no tenemos tolerancia ni teológica ni litúrgica con los católicos. Sí, en ellos, a pesar de las grandes diferencias dogmáticas entre ellos, todos son uno, o no tienen problema de considerarse todos como hindúes. Claro, no hay confesiones, no hay denominaciones. En cambio, en el cristianismo sí. Pero se debe, yo creo que las divisiones dentro del cristianismo por la rigurosidad dogmática. Por eso se producen estas divisiones, porque queremos alcanzar la mayor precisión dogmática posible en cuanto a la interpretación de la Biblia. Somos rigurosos, queremos lograr la mayor precisión en cuanto a los dogmas
y la mejor interpretación que sea más bíblica. Yo creo que por eso nos divide. En cambio, a ellos no les interesa la precisión dogmática, por eso hay que estar todos unidos. Yo creo que esa es la razón, ¿ah?, de las divisiones nuestras. Por causa del dogma, lo que nos ha dividido es el dogma. Sí, la perseverancia de la doctrina Mm, bíblica. de mantener lo más puro posible. Eso es lo que nos divide. El énfasis en el dogma. En cambio, ellos no le dan énfasis al dogma, no les interesa el dogma. Por eso pueden convivir tranquilos, lo más tranquilo de la vida. Y de hecho, dentro de los grupos ecuménicos, el dogma no se trata, sino que tratan otros temas que son comunes, por ejemplo, la ideología de género, eutanasia, aborto, el laicismo, el secularismo también. Esos son los que los une, por eso es que pueden trabajar bien. Pero desde el momento en que se comienzan a tratar el dogma para mantenerse dentro de estas agrupaciones religiosas, inmediatamente se dividen, porque el dogma divide. Y esa es la razón de la división, en lo que yo veo. Muy bien, concluimos entonces esta parte con una oración a nuestro Señor. A ver, ¿cómo? A ver, detengo esto aquí de la grabación. No puedo detener la grabación. Aquí está.